Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Qué privilegio poder entrar una vez más hasta tu hogar a través de la plataforma de Facebook, a través de las redes sociales o a través de YouTube, donde quiera que nos estés viendo. En este momento quiero invitarte para que tomes papel y lápiz, Biblia en mano, porque vamos a iniciar esta escuela profética más profundo el día de hoy. Continuando con el estudio de las 13 potestades de las tinieblas y cómo vencerlas en Cristo Jesús. Así es que te invito a que en esta hora te prepares y, como siempre te pido, comparte ahora mismo esta transmisión para que más personas sean de bendición, para que tú alcances a otros a través de que tú lo compartas y que otros también puedan compartir a través de esta escuela la oportunidad de ser bendecidos y que tú puedas lograrlo. Así es que bendiciones, saludos a cada uno de los que ya están por acá reportándose. Tengo por acá ya conectados 5 o 6 personas. Saludos a Gerald Rosales, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y vamos a tomarnos brevemente un par de minutos para que puedas compartir esta transmisión, para que puedas compartir esto ahora mismo a través de algún grupo, donde quiera que usted tenga ahí acceso. Le invito para que nos acompañe y vamos a preparar acá todo para que usted se pueda conectar ahora mismo. Amén. Entonces le invito a que usted ahora mismo se prepare, vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre, tú que eres bueno, tú que eres maravilloso, para que en el nombre de Cristo Jesús tu presencia esté con nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú reprendas por nosotros a todo diseño de las tinieblas contra nuestras vidas, Señor. Todo espíritu neuma de las tinieblas, espíritus Abraxam, todo espíritu de Etke, espíritu de Pitón, espíritus Alastor, sean quitados ahora mismo, Señor, y tú traigas sobre nosotros la protección, la cobertura y la bendición. Que asimismo, Señor, se han abierto los cielos ahora en la casa de cada uno de nosotros, hasta donde quiera que nos estén viendo, en los diferentes países, acá mismo en Nicaragua, y que tú seas, Padre, protegiéndonos y estableciendo un vallado alrededor de nosotros. Tomamos autoridad en Cristo Jesús como sus hijos y a la vez como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que no puedan las tinieblas ver, oír ni entender nada de lo que vamos a hablar. Pues esto es para que podamos avanzar en el nombre de Cristo Jesús y ser libres de estas potestades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios le bendiga. Un privilegio para mí, una vez más, me acompaña acá conmigo en la habitación mi guapísima, lindísima, preciosa esposa Glen, y estaba ayer de cumpleaños, así es que si usted la quiere saludar ahí brevemente, le cedo unos minutos para que usted le mande un saludo de bendición a mi esposa. Y si usted nos está viendo en otro país, salude a la profeta Glen Alvarado. Bendiciones. Le recuerdo rápidamente que usted nos puede seguir en el canal de YouTube Profeta Denis Paniagua y también a través de esta plataforma. Comparta estos videos para que más personas puedan ser edificadas y que tienes a disposición el número de celular para mensajes en WhatsApp, una llamada telefónica o cualquier tipo de necesidad que usted tenga. Si necesita oración, si necesita una consejería o instrucción de parte de Dios, estamos para servirle. Nosotros no somos las personas que sabemos todo, pero Dios sí, y a través de nosotros, sus ministros, Él se puede glorificar. Amén. Así es que recuerde que tiene a disposición el número 00-505-8607-6893 y el correo generación sin código @gmail.com. Bendiciones. Entonces damos inicio. Al día de hoy hemos venido estudiando diferentes potestades de las tinieblas y hablábamos la semana anterior, ¿verdad?, de cómo estas van en modo de incremento, ¿verdad? Y una vez más, sumado a los cursos que hemos estado estudiando anteriormente, en años atrás, meses atrás, estuvimos hablando de la numerología bíblica una vez más, cómo es importante, cómo tenemos que tener muy pendiente la comprensión, el entendimiento, ¿verdad?, el discernimiento de cómo la parte numérica de Dios actúa de manera relativa, de manera directa, de manera revelativa. Entonces, a través de esto podemos comprender cómo las potestades y su número van representando una entidad o muchas entidades, como hablamos la semana anterior, que están desatadas sobre todo ser humano. Como siempre les he venido hablando desde esta clase, a través de este curso que estamos estudiando, cada una de estas potestades ha sido desatada sobre los seres humanos. O sea, ellos tienen libertad de atacar.
Y mientras usted o yo no hayamos nunca ministrado esta área en nuestra vida, mientras usted no haya renunciado a ellas, significa que está vigente, que está en contra de usted para atacarle. Por tanto, la idea de este curso es que usted pueda aprender sobre estas potestades para que usted y yo tengamos las herramientas en Cristo Jesús, porque así se llama el curso, para poder vencer a estas potestades en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice que a Jesucristo se les da toda potestad en los cielos y en la tierra. Significa que a Él se le dio toda autoridad para que usted y yo podamos vencer, pero vencer en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada hablábamos de la potestad número 8 y hablábamos de lo que significaba, de lo que representaba ese número, ¿verdad? Ese número hablábamos de representación a nivel de lo sobrenatural. Recuerden que el número 8 para las cosas de Dios en la numerología bíblica tiene que ver con la sobrenaturalidad. Entonces las tinieblas, recuerden, de manera copiosa, distorsionada, de una manera fraudulenta, de una manera pervertida, toma las mismas estructuras, pero las aplica para mal, para maldición. Amén. Y la semana pasada estábamos estudiando, pues, la potestad que se llamaba el engañador, que viene acompañado de engaño, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la potestad número 9. Y es una potestad que tiene que ver mucho con el número 9. Y por estar en el número 9 tiene que ver con lo incompleto. El número 9 representa lo incompleto. Cuando usted saca conclusiones y hay algo que está enfocado en el número 9, eso representa que está incompleto, que quedó debiendo, que le faltó algo, que hubo algo pendiente, que hubo algo a medias, que hubo algo que no quedó completo, que hubo algo que no está listo. Porque recuerde que el 10 representa ley. Entonces, cuando una ley se cumple, cuando una ley se establece, significa que todos los parámetros, los paradigmas, las estructuras están establecidas. Entonces, el 9, que antecede al 10, representa que está incompleto. Por tanto, si el 8, que representa lo sobrenatural, que representa lo extraordinario, estuvo atacando por medio de engaño, entonces lo 9, ¿verdad? En el diseño de las tinieblas, lo 9 va a ser un diseño que va a traer lo que falta para que sea incompleto, por decirlo así. Recuerde que el número 9 representa algo que está incompleto. Entonces, esto va a atraer que lo incompleto llegue a nuestras vidas. Por ejemplo, llegar y decir como, casi logro aquello, casi me pude casar, casi logré tener una buena vida, casi tuve un empleo, casi funcionó mi negocio, casi me fue bien el matrimonio, casi logré el éxito, casi, ¿verdad? Esas cosas que casi las logramos. Casi es cuando yo quería, casi se logró en el momento que yo pensaba, casi termino el año bien. Entonces, el número 9, que ese número es un número de mucho cuidado, de mucha atención, viene acompañado con una palabra tremenda. Y es la palabra triada. Recuerde que nosotros hemos estudiado durante los diferentes cursos las triadas o tripletas, ¿verdad? Y en este caso el número 9 es una mezcla de 3 veces 3. 3, 3, 3. Entonces recuerde que el número 3 en sus principios, en el fundamento básico de numerología, el número 3 representa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, para las tinieblas, el número 3 representa potestades, gobernadores y principados. Luego el 3, por segunda vez, que nos da un 6, 3, 3, esto representa, en la numerología, representa al ser humano, el hombre, la naturaleza caída. Y esa naturaleza caída para el hombre y para las tinieblas representa lo que falla, nuestra carne, el pecado, lo contaminado. El 6 representa, después de la gracia de Dios, la plenitud de lo que nosotros como carne somos. Entonces, no es que el ser humano sea malo, pero es que cuando la carne es la que gobierna, cuando la carne es la que está en control de nuestra vida, no el espíritu, entonces pues ahí hay algo que se suma como el 6, que es el número de la humanidad, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída. Por tanto, 3 y 3, 6. Ahora, tenemos de nuevo 3, que significa 3 y 3, 9. 3, 6, 9. El número 9 es una tripleta de 3 veces 3. O sea, vamos a explicarlo de esta manera. Cuando se habla de la parte numerológica, representa el complemento de los 3 grupos de las potestades que hemos estudiado hasta ahora. Esto complementa o termina un ciclo de potestades que usted y yo tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque a partir de los que vienen son aleatoriamente separados. Acá quiero que hagamos una estructura
como un breve repaso de todo el curso, pero a la misma vez para entender el por qué este número tiene una importancia significativa a través de esta potestad. Y es porque, digamos, la primera triada o la primera tripleta que tenemos es el destructor, acreedor y vengador. ¿Recuerda? Usted y yo ya hemos estudiado esto durante varias clases. El destructor, acreedor y vengador. Luego, cuando esta potestad toma esta función y se establece como una entidad, viene sobre la persona el siguiente nivel, ¿verdad? Que habla de su naturaleza humana, que es la venganza del vengador, la angustia de nuestra condición de angustiados y el devorador, ¿verdad? Porque una vez que una persona se venga, recuerde, es funcional para que entonces venga el angustiador a traer sobre la persona la angustia por lo que hizo, y entonces viene el devorador ¿a qué? A traer a comerse, ¿verdad? A traer la destrucción de la cosecha. Luego teníamos la tercera tripleta, que es esta que terminamos hoy, y tiene que ver con la tentación. Recuerda, el tentador, el acusador, y la semana pasada hablamos del engañador. Perdón, aquí me equivoqué. La tercera tripleta es el tentador, el acusador y el engañador. Y ahí es donde nosotros tenemos el concepto del que nos falta el día de hoy. Para completar el día de hoy tenemos una potestad que se llama el desolador. Y esta potestad viene acompañada del acusador, el engañador, y en este caso lo complementa, es el final de estos tres, el desolador. Bueno, vamos a hablar de la palabra desolador. ¿Qué tiene que ver desolador con las tinieblas? Bueno, desolación tiene que ver con un terreno que queda barrido, digámoslo así, árido, desolado. Desolado significa que ese terreno no tiene ninguna protección contra el sol. Vamos a ponerlo en varios contextos, ¿verdad? Desolado significa que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor está por completo desolado. Y entonces tiene que ver con un aspecto visual, porque recuerde que las tinieblas atacan nuestra mente, tiene que ver con un aspecto sentimental, porque ataca nuestra alma, y tiene que ver con un aspecto espiritual, porque el objetivo de las tinieblas es atacar la parte del espíritu, ¿verdad? Entonces, para dar inicio con la parte del estudio de hoy, quiero que tome la Biblia y vaya conmigo a Daniel 9:27. Vamos a ver qué dice esta palabra de Dios tan poderosa. Recuerde que siempre la numerología está presente, los números en Dios no tienen ninguna falla y todo es perfecto. Mire qué interesante, capítulo 9 de la potestad que estamos hablando. Capítulo 9 de la potestad que hablamos, versículo 27, y tengo un 2 y un 7, ¿qué me dan? 9. Ahora tenemos el 9 y 9, 18. Y 8 y 1 es 9, o sea, 3 veces 9. Esto me representa de nuevo una tripleta, ¿verdad? 3 veces falto, 3 veces incompleto, 3 veces que no lo logró. Ahora, usted dice, 3 por 9, ¿cuánto es? 27, 7 y 2, 9, ¿ve? Esto es una, digámoslo así, una estructura numérica que está asociada a las tinieblas. No es que el 9 sea un número malo, es que es la forma en que se plantea. Y como este versículo está asociado a esto, vamos a ver qué dice. Vamos a leerlo hoy. Hoy no vamos a profundizar como en otros capítulos que hemos estado profundizando en cada versículo, pero sí vamos a interiorizar un poquito. Dice acá, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar sacrificios y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está terminado de derramarse sobre el desolador. Vea qué interesante. Acá el mismo versículo nos plantea un contexto de algo que está incompleto. Dice, y por una semana más confirmará el pacto, o sea, todavía no se ha completado, está terminando de completarse, pero dice, pero a la mitad de la semana hará que todo se detenga, en este caso, ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Dice, porque con la muchedumbre de abominaciones, que tiene que ver con la cantidad de maldades cometidas, o sea, veamos cómo esto me hace comprender que la suma de una serie de maldades, o sea, tiene que ver con las 8 potestades anteriores a él, con la suma de todas estas potestades, con la, digámoslo así, con el paquete completo de todas estas potestades. Recuerda que la semana pasada hablábamos de cuando el espíritu inmundo sale y este vuelve con 7 peores y ahora son 8, ¿verdad? Se complementan como un 8. Entonces, vea, la suma de todos estos, vea que todo es una continuidad, vea qué poderosa es la palabra, qué profundo es el poder estudiar esto y comprenderlo.
La profundidad del alcance del 9 es que toda la suma de los anteriores dice que entonces después de la muchedumbre se refiere a múltiples y tiene que ver con humanidad, carne, o sea, en el estado del número 6. Cuando la multitud, dice la muchedumbre de abominaciones, dice venga, entonces vendrá el desolador hasta que venga la consumación. O sea, él va a estar mientras no se cumpla la ley. O sea, es como por decirlo así. Vamos a poner este ejemplo. Si la ley es que haya un juicio, ¿verdad? Porque eso es la ley. La ley se representa en juicio. Si la ley es que haya un juicio y el juez determina cadena perpetua o cadena de muerte, digámoslo así, ¿verdad? Condenación de muerte. Mientras no llegue la fecha, el momento de la condena, esa persona está en una espera. Digámoslo así, este diseño de los infiernos, reprendido sea en el nombre de Jesús, es para sostener a la persona, digámoslo así, para mantener a la persona en un estado de deploración, de desolación, antes de que se le haga justicia. Ya sea una justicia que venga de Dios, que siempre va a ser perfecta, o la justicia que derrama sangre que reclama el enemigo, ¿verdad? Porque recuerde que dice la palabra de Dios como una ley justa, ¿verdad? La ley 10, que es justicia, dice la palabra de Dios como ley que el pago de todo pecado es muerte. Pero usted y yo en Cristo Jesús tenemos todo lo contrario, que es vida, ¿verdad? Entonces, si usted pecó, porque usted y yo hemos pecado, yo he pecado, todos hemos pecado, mi esposa ha pecado, perdón, nosotros hemos pecado, pero venimos a Cristo y pedimos perdón. Entonces, en ese estado, nuestra ley, ¿verdad? La ley de los hombres y la ley de Dios obran en favor de nosotros. Y veamos qué interesante. Pensemos, por ejemplo, en un asesino, en un violador, en un ladrón, en alguien que cayó preso. Lo pueden haber condenado a estar en prisión, pero esta persona, aunque esté prisionera, es libre si aceptó a Cristo. Entonces acá, digámoslo así, el desolador no tiene nada que hacer, porque sus días en la cárcel, poniendo este ejemplo, ¿verdad? Sus días en la cárcel se transforman en días de provecho. En la cárcel aprende de la palabra, en medio de la cárcel hemos escuchado, leído y conocido de testimonios de personas que en medio de la cárcel conocen de Cristo y se transforman en predicadores en la cárcel, se vuelven elementos de Cristo y fueron prisioneros y fueron esclavos. Yo fui un esclavo de las tinieblas, yo fui un servidor de Satanás, yo fui brujo, yo fui hechicero, practiqué satanismo y estaba en esas condiciones deplorables, pero aún así, cuando vino a mí la ley, el número 10 de la justicia de Dios, y se estableció sobre mí, y yo pedí perdón, pues entonces este estado de 9 no tuvo derecho en contra de mí, como ejemplo. El asunto es que la potestad del desolador es una antesala, es como un antes de que haya juicio. Y el estado de aquella persona, el estado de aquel que está bajo la potestad del desolador, bajo la potestad del número 9, recuerde que la representatividad del 9 tiene que ver con todo. Tiene que ver con nuestra fecha de nacimiento, tiene que ver con los días puntuales, tiene que ver con el establecimiento de cosas. Cuando nosotros comprendemos que esto ocurre, nosotros debemos de romper esa maldición, de destruir ese diseño. Saludos a la evangelista y pastora Christine Kinard desde Canadá, que está conectada también acá. Dios te bendiga. God bless you. Este diseño que está establecido en medio de todo lo que representa esta potestad, tiene que ver con el no cumplimiento, ¿verdad? Con que no esté completo. Y veamos qué interesante lo que dice este versículo. Dice, una vez que la suma, ¿verdad? Que la muchedumbre de estas abominaciones vengan, entonces cuando ya haya cumplido, acumulado una cantidad de tal pecado que haga que la persona llegue a la potestad del desolador y esta potestad se establezca, significa que entonces esta aparece para que se haga, dice, a consumar lo que está determinado para que se derrame sobre el desolador. Esto significa que muchas personas, volviendo al asunto del juicio, van a esperar una justicia, pero nunca volvieron su mirada al juez justo, que es Dios. Entonces el desolador es el que va a consumar en ellos la maldición. Es el que va a consumar en ellos
desgracia. Es el que va a consumar en ellos esa desolación. ¿Qué es desolación? Bueno, desolación es tomar un terreno y una vez que se comieron toda la cosecha, digámoslo así, y que arrancaron hasta las raíces y que se secó la tierra y que ya no produce pero ni cardos ni espinos ni siquiera, es sobre esa tierra quemarla y hacer de esa tierra una desgracia. Eso es algo desolado. Saludos a Rosa Emilia, bendiciones. Eso tiene que ver con este diseño del desolador. Vamos a ver un par de citas más para profundizar en esto. La palabra desolador, que proviene del griego y hebreo shamen, lo voy a escribir para que usted lo tenga, shamen o desolado, desconsolado, asolado o arrasado. Todas estas palabras tienen un significado muy interesante, porque es la condición. Vea que esto dice que la consumación del desolador es hacer que la persona caiga en este estado. No que se cumpla la ley, ¿verdad? Porque muchas veces la ley nos puede salvar, sino que se cumpla el diseño de que sea desolado, que sea desconsolado, que sea devastado, asolado, arrasado. ¿Ha escuchado a esas personas que cuando un familiar muere, que cuando una circunstancia les ocurre, que cuando hay una circunstancia que trasciende sus capacidades, quedan así, quedan devastadas, terminan una relación y quedan devastados emocionalmente, sentimentalmente? Les ocurre algo, se quedan sin trabajo y quedan asolados, quedan destruidos, desolados, quedan desconsolados. Bueno, vamos a una vez más a este ejemplo. Rompen su relación con una pareja y piensan que ya el mundo no tiene más. Y ahí es donde entra esta potestad a cumplir su cometido, a dejar a la persona en un estado de desolación, pero repito, para que no alcance lo que viene, o sea, para que no llegue el proceso de la justicia. Vea qué interesante cómo esto nos hace ver cómo esta potestad es una antesala, y por eso está en el número 9, para que quede incompleto. O sea, se lo voy a explicar así. Es como que un enemigo en una guerra llegue y hiera a alguien de muerte, pero no lo mata y lo deja ahí, medio desangrándose. Y lo cura, pero no deja que se muera, pero no se sana. Y lo está hiriendo y lo tiene ahí, pero no se muere. Por decirlo así, para que sufra más, para que le duela más, para que sea desolado, para que sea desconsolado, para que sea devastado. Porque el estado de un moribundo es peor que el de un muerto. Vea qué interesante, qué concepto más interesante. El estado de estar moribundo, o sea, casi muriéndose, en agonía, es peor que el estar muerto. Tal vez usted alguna vez ha tenido que vivir la triste, dura, difícil experiencia de ver a una persona en agonía. La agonía es el estado previo a la muerte, cuando una persona está por morir, ya sea la edad que tenga, joven, adulto, anciano. Sin embargo, hay personas que en su agonía, ¿verdad? Que en su tiempo de agonía, en ese momento de agonizar, están en un estado de reposo, de tranquilidad. Mire, yo he tenido el privilegio de orar por personas que estando en un lecho de muerte, ¿verdad? Porque es inevitable la muerte, somos seres humanos que vamos a morir. Estando en un lecho de muerte, ellos experimentan paz y dicen: estoy listo, estoy lista para que el Señor me lleve. Y experimentan paz, gozo. Yo recuerdo, y no es para jactancia, mi abuelita se entregó a Cristo conmigo en vida a la edad de 106 años. Y ella murió de 109 años y medio. Y recuerdo que, aunque yo no pude ir al entierro, me decía mi mamá, ella murió literalmente sin ninguna queja, sin ningún dolor. Murió con una sonrisa en su rostro. Bueno, yo no quiero ser dramático ni nada por el estilo, pero es que ese es el estilo de muerte que yo quiero experimentar algún día. Morir en el gozo de saber que pude estar hasta los últimos segundos de mi vida en una gratitud, en un deseo completo de agradar a Dios, y pude morir en esa paz. Ahora, no estoy juzgando, para que no se malinterprete, ni estoy condenando a nadie, pero sea claro y establecido que muchas personas mueren en una agonía. Y usted les pregunta a los familiares si fue una situación
digámoslo así, catastrófica. Fue una situación desoladora, desconsoladora, una situación arrasadora. ¿Por qué? Porque pegaba gritos, gritos de angustia, de dolor, de desesperación, de desconsuelo, de todo. ¿Por qué? Porque estaba agonizando en una muerte terrible. O la persona que queda en un accidente, ¿verdad? Dios nos libre de una muerte tempestuosa en accidentes, una muerte de circunstancias terribles, catastróficas. ¿Por qué? Porque son personas que quedan prensadas en medio de un accidente, que quedan en medio de algo, que quedan atravesados, digámoslo así, por cosas. Y no significa que sean diseños de los infiernos, sino que estas personas, partícipes de que esta potestad estuvo en contra de ellas y nunca las quitaron, les asegura un estado previo al juicio, que es la muerte, de una desolación total. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a leer entonces ahora esta otra parte. Vamos a leer Levítico 26, 22. Levítico 26, 22. Hoy vamos con algunas citas para que usted pueda tener como referencia y luego le dicto otras para que las tenga a mano. Levítico 26, 22. Vea qué interesante. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desolados. Esto es una maldición. Si usted lo comprende, si usted entiende, por eso tenemos que romper estas maldiciones. Por cierto, he estado ahí madurando sobre un próximo curso que tiene que ver con las forma de romper las diferentes maldiciones que están en la Biblia decretadas contra el ser humano. Usted sabía que la Biblia pues es nuestro manual, pero también ahí vienen las advertencias de lo que debemos de romper. Esté orando conmigo para que el Señor nos dé la sabiduría. Yo he estado orando al Señor sobre cómo romper la maldición de la simiente de maldición, sobre cómo romper la maldición de las vestiduras rotas y desgastadas, de cómo romper la maldición del saco roto, de cómo romper la maldición de dar a luz con dolor, de cómo romper la maldición de tener que trabajar por nuestro alimento con el sudor de la frente y así ganarnos la vida. Esas son ciertas maldiciones que están ahí. Muy pronto vamos a profundizar en esto para que Dios nos permita continuar. Volviendo al versículo, que es muy interesante el contexto, dice, enviaré también contra vosotros. Recuerde que esto es un contexto de castigo, de maldición. Pero vea qué interesante, no dice yo les envío. Vea que esto viene como una advertencia, viene como una amenaza. Enviaré contra ustedes bestias fieras que los arrebaten a vuestros hijos. O sea, eso yo no lo deseo para nadie. En el nombre de Jesús yo rompo con eso. Que destruya vuestro ganado. O sea, está bien, tal vez usted no tenga ganado, no tenga cabezas de reses, pero usted tiene un empleo, tiene una empresa, tiene un emprendimiento, eso representa su ganado. Dice, y que reduzcan su número. O sea, que anule miembros de su familia, que le quite miembros de su familia, que le quite miembros de su casa. Dice, y vuestros caminos sean desolados. Qué tremendo, porque la desolación tiene que ver con desierto. Y recuerde que cuando hablábamos del desierto hablábamos de Egipto. Hablábamos de Egipto. Y entonces, este diseño es una amenaza que está ahí constante. Déjeme explicarle algo. ¿Sabe usted que los ladrones, digámoslo así, los exconvictos, los que andan huyendo de la ley, viven bajo una constante amenaza? Por eso algunas personas que también experimentan con drogas ya fuertes, ¿verdad? Alucinógenas, experimentan paranoia, sienten que los persiguen, sienten que los acosan, sienten que ven sombras. Ahí hay personas, ahora sin usar droga, que las tinieblas también los tienen así, en un estado de persecución, pero no les hacen daño por completo, porque no pueden matarlos, pero los tienen en este constante temor, paranoia, persecución, angustia, desolación, desesperación, desconsuelo. ¿Ve qué tremendo? El diseño de estas tinieblas consiste en mantenerlo a usted, mantenernos a nosotros en un estado previo a lo que va a venir. Voy a poner este ejemplo. Tal vez usted recuerda de niño cuando la mamá le decía, sepa que más tarde le pego. Entonces cuando usted volvía a la mamá le hacía una cara así como de, sepa que no se me ha olvidado. Entonces usted estaba tal vez con aquella tensión, preocupada, ¿verdad? Tal vez de niño es uno por alguna travesura que hizo o se portó mal y sabía que le tocaba un castigo. Y tal vez déjeme plantearle este contexto, ¿verdad?
porque se me vino esto a la mente y me lo presenta el Espíritu de Dios, como un ejemplo. Tal vez la tensión, el estrés, el desconsuelo que usted vivió, todas esas horas esperando a la noche que llegaba el tiempo del castigo o esperando regresar a casa, causaron en usted un estado peor que tal vez la nalgada, el fajazo, la regañada que te dieron. Muchas personas cuando salen, como decimos en nuestro país, reventados en los exámenes del colegio, cuando salieron mal en las notas, están en un estado de susto, de suspenso, de desesperación, de desolación, porque saben que viene un castigo. Y a veces el mismo castigo no es tan grande como la tensión, ¿verdad? Como este estrés. Esa palabra estrés yo la detesto, es terrible. Eso de vivir estresado es terrible. Y la humanidad hoy, en esta temporada de la humanidad, en este contexto de nuestra humanidad, esta generación de cristal, vive en un estrés, vive en una tensión, vive en una desolación porque está pensando, preocupándose. Preocuparse significa ocuparse antes de que llegue algo. Está preocupándose por el mañana sin vivir el hoy. Está preocupándose de lo que nos va a pasar antes de que llegue el hoy. Y eso es terrible porque significa que las tinieblas, significa que esta potestad del desolador está ejerciendo efecto sobre ellos. Personas que están sufriendo por lo que va a pasar en mayo y no hemos terminado abril. ¿Me explico? Yo le doy gracias a Dios por lo que va a pasar en mayo, en junio, en julio. Le doy gloria a Dios y me anticipo. Pero yo no me preocupo porque yo sé que Dios me va a sostener y yo sé que Dios nos va a ayudar. Personas que desde el 2020 estaban en una desesperación, en una desolación, preocupados porque cómo iba a ser el 2021. Mire, más de uno se murió y ni supo cómo fue. Pero el punto es que ese nivel de tensión y estrés los mató. Los llevó a un estado deplorable, como dicen estas palabras que estaba usando ahora, ¿verdad? Como dicen este contexto que yo estaba diciendo, la palabra shamen en hebreo, en griego, que dice literalmente ser desconsolado. ¿Sabe usted qué es desconsolado? Aquel que llora y llora y nadie lo puede consolar porque nada de lo que le digan lo va a animar. Eso es terrible. Y yo no quiero eso. Yo no sé si usted lo quiere, pero diga conmigo, yo no quiero eso. Dígalo usted conmigo, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero eso para mi familia. Yo no quiero eso para mi matrimonio. Matrimonios que están en una constante zozobra. ¿Será que se va a ir mi esposo? ¿Será que se va a ir mi esposa? ¿Será que me va a dejar? ¿Será que me va a cambiar? Mire, yo cada vez que puedo, pública y privadamente, le digo a mi esposa, te amo, preciosa, guapísima, lindísima. Eres, fuiste y seguirás siendo, hasta que Dios me preste vida, la mujer de mi vida. Y no es algo para que ella, para que esté... No. Es que yo tengo la función de esposo, ¿verdad? La labor como esposo, de hacerle saber a ella que ese es el estado de mi corazón. Eso es lo que está en mi corazón. Que yo deseo que ella sepa que para mí no hay otra persona. Y no es un asunto de que para que esté tranquila y por ahí entonces... No, es porque yo tengo en Dios mi firmeza, mi conciencia y mi estado de que aunque viniera la tentación, yo es a ella la que amo y es con ella que hice un compromiso, que por cierto vamos a cumplir pronto aniversario. Es con ella que yo hice un acuerdo, pero ese acuerdo yo lo hice primero con Dios. Entonces, en ella no puede haber un estado de zozobra. En ella no puede operar esta tiniebla nunca porque ella... tiene que tener claro, no que Denis no le va a fallar, sino que yo no le voy a fallar a Dios y por tanto no le voy a fallar a ella. Pero eso solamente llega por medio de la confianza en Dios. A mi hijo y yo todos los días, mi esposa y yo, se levanta, papi, te amamos, queremos que sepa que te amamos mucho. Sabemos, mi esposa y yo, que nuestro hijo es un préstamo celestial, es un préstamo que Dios nos hizo para administrarlo, para cuidarlo, para educarlo, para entrenarlo aquí en la vida, en la tierra. Pero es de Dios, es nuestro hijo. Pero nuestra tarea, obligación paterna y materna es que juntos le demos a él el diseño de un matrimonio correcto, para que él vea cómo es un matrimonio de verdad, que él vea cómo es que papá y mamá le digan al hijo, te amamos, te apoyamos, creemos en ti, creemos en lo que vas a lograr, porque solamente, ¿verdad? Eso evita la desesperación, el desconsuelo, que venga esta potestad. Vea qué interesante este diseño. Cómo podemos darle muchos giros al diseño en que las tinieblas afectan. Vamos a ver ahora un par de cositas más para aprovechar el tiempo. El desolador tiene trazado un camino, una ruta. Y es interesante porque, como le decía antes, en tripletas
3, 3, 3. Esta tripleta o este cierre complementa el último, porque después de acá, después del 9, nos faltan solamente 4 potestades, pero tienen que ver con un grupo aparte. Siempre tenemos las 3, pero como no es para 12, sino para 13, entonces queda incompleto. Entonces, esta 13ª potestad representa lo que, repito, como hemos dicho en otras clases, representa la docena del diablo, ¿verdad? El número falso de las tinieblas. Pero esta 9, la novena, representa también el cumplimiento de la espera. Entonces, hablemos de triangulación, triangular, cercar, sitiar. Los brujos, los hechiceros, se lo dice alguien que estuvo metido en esto, ellos usan rutas, trazos, líneas para maldecir. La palabra de Dios nos habla de los lugares altos, nos habla de las tierras de penumbras, nos habla de las tierras de chacales, nos habla de 7 regiones, ¿verdad?, de maldición. Entonces, las tinieblas usan, número 1, líneas de contacto, puntos de contacto. Saludos a Irania, a Vendaño, bendiciones. Luego las tinieblas usan algo que se llama puntos o líneas ley. Y por tercera cosa, las tinieblas usan sitios o murallas. Estas son las 3 formas, los 3 puntos para acercar a una persona. Número 1, las líneas ley. Ellos establecen líneas a través de los puntos de maldición. Maldición sobre la tierra, maldición sobre los aires, maldición sobre las aguas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo opera? Bueno, opera cuando estamos hablando de que usted vive en un lugar y usted vive sobre una casa y la casa está sobre tierra. Esa tierra está perteneciente a un punto de maldición. Luego hay un punto, ¿verdad? Línea ley, número 1, forma la primera parte del triángulo. Luego tenemos los sitios o lugares cercados. Estos son los vallados que el enemigo va acercando, va haciendo un perímetro, te va rodeando. Yo no sé si usted alguna vez ha visto estos pájaros que yo les digo satanes, pero que son los zanates. Les digo satanes porque es que su forma de operar es diabólica. Son unos pájaros que han arrasado con la población de algunas aves en varias partes del mundo. Son aves que arrasan con muchos insectos que eran benéficos para la naturaleza. Están arrasando con las abejas, están arrasando con una serie de insectos. Y yo los he visto en un jardín como ellos vienen y se posicionan 3, 4 y empiezan literalmente a ir peinando el jardín y usted ve cómo saltan grillos, cómo saltan mariposas, cómo saltan y los van acercando y ¡pum! Se les tiran y se los comen. Entonces las tinieblas tienen una forma de operar de triangulación, como un ejército. Va rodeando, va acercando y entre más cercado esté, menos puede moverse. Entonces líneas ley, puntos de contacto. Y entonces los puntos, sitios y muros. Y por otro lado están los puntos de contacto. ¿Qué son los puntos de contacto? Son esas cositas que usamos en las casas como idolatría. Que usamos ahí como amuletos. Que usamos ahí como elementos que le abren portales, que le abren puertas a las tinieblas. Vea, todo esto tiene que ver con el desolador. Estas personas que tienen en su casa imágenes de ángeles, figuritas de ángeles, mire, quite eso en el nombre de Cristo Jesús. Personas que tienen ahí vírgenes, santos, quite eso en el nombre de Cristo. Crucifijos, escapularios, quite eso en el nombre de Cristo Jesús. Que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, quite eso, háblala, empieza a leerla. Que tienen ahí la bandera de Israel, los camellitos y esas cosas casi como un sortilegio, quite eso. Personas que tienen ahí atrapasueños, personas que tienen ojos. ¿Sabía usted que el ojo es un punto de contacto de las tinieblas? Se llama el ojo que todo lo ve, que tiene que ver con la masonería, que tiene que ver con los rosacruces. Bueno, entonces estos 3 forman una triangulación y estos establecen una ruta, un camino. ¿Para qué? Para que entonces apunte y llegue directo hacia usted. Y usted y yo tenemos que trazar un camino que llegue hacia Cristo. Por eso Cristo en su teoría dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Esas son las 3 cosas que es Cristo para nosotros. El camino, la verdad y la vida. Dios Padre, protector y proveedor. Otra triada. Vea cómo las tinieblas son unas copionas mentirosas. Espíritu Santo, consolador, soportador, nuestra ayuda idónea. Entonces, Cristo es el camino. Las tinieblas son diseños de mentira, de copia, ¿verdad? Falsas. Y entonces dice que ellos tienen una ruta, que tienen un camino para acercar a las personas. Este camino tiene que llegar como consecuencia.
Vea qué interesante. El desolador, la potestad del desolador llega como consecuencia. Escúcheme, consecuencia representa resultado. O sea, llega como resultado de la vida de alguien que se aparta de Dios. Y aunque siempre hablo de la puerta que se abre para que entre una potestad, hoy tengo que hacerlo acá, faltando todavía 20 minutos porque tengo que hablar profundo de esto. Porque esta potestad no se abre así nomás por cualquier cosa como las otras. Esta potestad no se abre porque otros los invitan como la número 8. Esta potestad se abre porque usted o yo ya no, en el nombre de Jesús ya yo renuncié a esto, pero cuando usted no lo ha hecho, esta potestad se abre porque una persona se aparta de Dios. ¿Y sabe cómo se aparta de Dios? Acá en mis notas tengo, la puerta que le abre el acceso a esta potestad se llama la apostasía. Es tremendo porque el ser un apóstata, vamos a ver si usted sabe que es un apóstata. Le voy a dictar acá para que usted tenga esto como un contexto. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la apostasía o el ser un apóstata. Vea qué interesante, dice. Escuche lo que representa esta palabra. Qué terrible es esta palabra, dice. Es el abandonar o renunciar hacia el estado de comunión y santidad con Dios. Eso es un apóstata. Entonces dice la palabra, vendrán apóstatas en los finales tiempos. ¿Qué significa? Que podrán venir en el nombre de una iglesia. Podrán venir en el nombre de una religión, de una denominación, pero se han apartado de Dios y de sus caminos y de sus principios y de la sana doctrina. Y vendrán apóstatas a juzgarlo a usted por cómo se ve con sus ropas. Y vendrán apóstatas a juzgarlo a usted por cómo habla. Y vendrán apóstatas a juzgarlo a usted porque no hace las cosas como ellos, porque no se apega a las estructuras religiosas. Entonces la apostasía, el apartarse de Dios, pero no de Dios como decir la figura de Dios, sino lo que tiene que ver con la santidad de Dios. La semana pasada les hablaba de la santidad. La santidad tiene que ver con la obediencia. Cuando yo me aparto de la obediencia de Dios, yo caigo en, digámoslo así, en apostasía. Y la apostasía es el camino, la ruta que traza el desolador para llegar. Recuerde que el desolador es el nombre de esta potestad. Entonces, por asuntos de tiempo, le voy a dictar algunas citas para que usted pueda leer en casa con más calma. Se las voy a anotar por acá. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Gracias a mi esposa lindísima que está aquí anotándolas para que usted las pueda tener a mano. Primera de Timoteo 4:1. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Malaquías 1 del 7 al 8. Malaquías 1 del 7 al 8. Isaías 24 del 1 al 15. Isaías 24 del 1 al 15. Y por último, Jeremías 3 del 1 al 5. Jeremías 3 del 1 al 5. Todo esto tiene que ver con el camino, con la ruta que usan las tinieblas. Estúdielo en casa con calma para que usted tenga más amplitud, pero le voy a hacer un breve resumen de estas citas. Timoteo, es escuchar la doctrina de demonios, es una forma de ser un apóstata. Daniel, apartarse de la verdad en Dios, o sea, de la sana doctrina. Malaquías, cuando usted hace algo sin santidad, o sea, sin obediencia a Dios. Usted lo hace porque a usted se le ocurrió y no le preguntó a Dios nunca y no oró. Bueno, ahí usted sigue estudiando. Isaías y Jeremías es el acceso, la llegada, para que usted identifique cuándo llega el desolador. En esta puntualmente quiero leer rápidamente Jeremías 3 del 1 al 5, que es la más cortita. Porque es algo interesante que usted y yo podamos comprender cómo la palabra no miente. Vea qué interesante lo que dice. Dice por acá, Jeremías capítulo 3 de Triada, versículos del 1 al 5, o sea que representan el 6, la humanidad. Y 6 y 3, 9. ¿Será casualidad? Sí, ¿verdad? Denis acaba de poner a buscar ahí citas para que coincidan. No, es porque la palabra de Dios, la numerología de Dios no falla. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose a él, yéndose esta de él y se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal la tierra de todo amancillado? Y tú pues la fornicación con muchos has caído. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Eso es una
advertencia, es un reclamo, es un llamado. Alza tus ojos a las alturas y ve que en qué lugar que no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para irte con ellos, como con el árabe en el desierto, con tus fornicaciones, con tu maldad contra la tierra. Esto lo he contraído yo, dice el Señor, por causa de las aguas que se han sido, perdón, por esta causa las aguas han sido retenidas, maldición. Y faltó la lluvia tardía, maldición. Has tenido frente de ramera, maldición. Y no quisiste tener vergüenza, una maldición. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud, o sea, rechazar a Dios. Y guardará el enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que he hablado y he hecho cuantas maldades, y has hecho cuantas maldades has podido. O sea, esta es la ruta que trae el desolador. Ese es el camino que deja, el trazo que deja en maldición. Y yo creo que usted y yo no lo queremos. Amén. Diga conmigo, yo no quiero esto. Yo no lo quiero. Ahora viene el entendimiento de los tipos de apostasía, ¿verdad? Hay muchas formas de caer en apostasía. Principalmente hay dos tipos de apostasía. La apostasía que es reversible, o sea que tiene un cambio, y la que no. Ojo, porque esto es importante. La palabra de Dios dice que hay personas que nunca se salvarán. Hay algunas que ya están selladas desde antes de la fundación del mundo porque Dios sabía que nunca se iban a apartar de su maldad, de su apostasía. Pero está la apostasía de la cual yo tengo la posibilidad de retractarme, o sea, de revertirla, que es como le ponía el ejemplo ahora de la prisión. Usted puede haber fallado, pecado, cometido una serie de errores como los hice yo. Yo fui brujo, yo fui un alcohólico, yo estuve metido en cosas terribles. Pero llegó un punto en el que a todos se nos ha dado la misma oportunidad y yo renuncié a esas maldiciones. Y yo dije, no, yo no quiero eso más, yo quiero buscar de Dios. Esa es la apostasía, porque yo estuve apartado de Dios. ¿Me comprenden? ¿Me explico? Yo estuve apartado de Dios. Si bien antes no era creyente como lo soy ahora, si bien antes no conocía a Dios como lo conozco ahora, no por eso estoy exento. O sea, estaba apartado de Dios, pero yo volví mis caminos al Señor y ahora le sirvo a Él, gloria a Dios. Pero está la apostasía que es irreversible, que tiene que ver con esta apostasía que ya, por decirlo así, no quiere cambiar. Es la apostasía de aquellas, que sabiendo que están en pecado, que sabiendo que están haciendo lo malo, no desean volver su mirada a Dios. Estando delante de la presencia de Dios, estando delante de una campaña de evangelismo, estando delante del Espíritu de Dios, y lo niegan. Yo he conocido de personas que me cuentan, ¿verdad? Cuando yo he tenido el privilegio de ministrar sus vidas junto con mi esposa, a través también de mis padres espirituales, uno comprende que hay personas que dicen, vea, estaba en su lecho de muerte, volviendo al tema de la agonía, agonizando en dolor, lleno de enfermedades, con úlceras, con cáncer, y aún así negaba a Dios, blasfemaba contra Dios. Bueno, entonces esto es un nivel de apostasía irreversible. Brujos que aún en su estado de suma perdición, Dios trae a ellos perdón, pero no lo desean, no lo aceptan. Esto es terrible porque tiene que ver con una condición de naturaleza caída de ser humano. Todos somos procedentes de una naturaleza caída. Todos provenimos de una naturaleza que cayó. Desde Adán y Eva arrastramos esta maldición. Desde Caín arrastramos esta maldición. Desde los patriarcas arrastramos maldiciones. Desde haber condenado y ser nosotros. Recuerde que usted y yo crucificamos a Cristo. Aunque no le guste oírlo, pero es la verdad. Usted y yo crucificamos a Cristo. Entonces usted y yo venimos arrastrando maldición. Pero cuando nosotros rompemos con esto, rompemos con la apostasía. Pero hay muchos que aún entendiendo, escuchando de la palabra, oyéndolo y viendo los poderosos milagros de Dios, su sanidad a través de la libertad, aún así no quieren cambiar. Entonces esta es la apostasía que es irreversible. Y esta apostasía es la que trae la triangulación, el camino, la ruta para que esta potestad entre. Saludos desde Canadá a Erika Kawasaki. Dios te bendiga también, Erika. Bendiciones. Qué privilegio tener gente de tantas partes del mundo. Qué bendición. Tengo aquí también a gente en Costa Rica, Honduras, Guatemala. Bendiciones. Acá en Nicaragua tenemos un montón de personas conectadas. Bendito sea Dios. Qué privilegio.
Vamos a leer, a darte algunas citas para que usted tenga bien claro sobre los dos tipos de apostasía. Ananías y Zafira. ¿Recuerda este ejemplo? Ellos mintieron. Y a uno le preguntaron primero y al otro le preguntaron después y ambos mintieron. Adán y Eva, estando delante del Señor, Dios les pregunta y Eva le echa la culpa a la serpiente y Adán le echa la culpa a Eva y el otro le echa la culpa. Y nunca reconocieron su falta. Así podemos ver una serie de ejemplos. Judas es uno de los mayores o posiblemente el mayor ejemplo de un apóstata irreversible. ¿Por qué? Porque Judas durante todo su ministerio, esto es algo que siempre desde que lo leí una vez me gustó, me impactó, me marcó. Judas tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor coach, tuvo el mejor líder, tuvo el mejor padre espiritual, tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor profeta, no sé qué palabra quieres usar, ¿verdad? Tuvo el mejor mentor, tuvo el mejor consejero, tuvo el mejor amigo que podríamos tener, como hacerle saludos a Lucrecia Delgado hasta Costa Rica, ahí levantando la banderita. Tuvo Judas el mejor de los mejores y aún así decidió traicionarlo, entregarlo, representando el nivel mayor de apostasía, al punto de que Judas ni siquiera cuando lo entregó se arrepintió. Y yo estoy seguro que si él le hubiera dicho, Jesús, perdóname, yo no sé, vea, se arrepiente y Jesús lo perdona, aunque haya hecho lo que haya hecho, él lo perdona, pero no lo hace. Y mire que recibe las monedas y se va y no lo hace. Y sabe que está crucificando a Jesús y no lo hace, al punto que él va y se decide ahorcar, pero no pide perdón. No pidió perdón. Otro ejemplo del apóstata irreversible es este ejemplo de los dos ladrones que están en medio de Jesús. Que Jesús está en medio de ellos, perdón. Uno se vuelve y le dice, ya, si usted es el Hijo de Dios, bájese y bájenos, sálvenos. Y este ni aún así, viendo a Jesús ahí. Y el otro, igual de pecador que el otro, en medio de dos ladrones, vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando esté, hoy mismo le dice. Entonces, esto es el ejemplo de la apostasía. Hay dos tipos de apostasía. Y yo le digo, déjeme explicarle algo, para que no se sienta ni nos sintamos, porque yo no me puedo sentir perfecto. Pero todos hemos sido apóstatas alguna vez. Apóstatas de la fe, apóstatas de Cristo, apóstatas del diseño de Dios. Porque aunque sea por un momento, Pedro fue un apóstata, negó a Jesús con tal de salvar su pellejo. Pero después se reivindicó. Y él caminó con Jesús y maestro, pero ¿cómo se le ocurre que yo lo vea? Y lo negó. Tenemos ejemplos de ejemplos. Yo soy uno de esos ejemplos de apóstatas que negamos en algún momento la salvación, pero que entendimos en algún momento también y volvimos a Cristo. Esa es la apostasía que tiene reversibilidad. Sepa que el hecho de ser pecador lo pone a usted y a mí, la pone a usted, dama, y a mí, en la posición perfecta para ser salvos. ¿Sabía qué lindo eso? Yo siempre lo digo, aquel que está lleno de pecado, usted que tal vez está viendo esto y dice, sí, pero yo soy un pecador, soy una pecadora, usted y yo somos los ideales. Yo fui un ideal, ese ideal cuando estaba lleno de pecado, ¿para qué? Para ser salvo y conocer de la gracia de Cristo Jesús a través de su amor y su misericordia. Qué poderosa es la palabra de Dios, amén. Yo no quiero que esta potestad esté sobre tu vida. Yo por eso la eché fuera de mi vida. La eché fuera de mi casa, la eché fuera de mi familia, la eché fuera de mis generaciones. Pero en medio de este curso, quiero que usted comprenda, porque aquí hacemos un paréntesis hasta el día de hoy. Hemos estudiado 9 de las 13 potestades de las tinieblas. Y esta es la que viene con un estado deplorable. Recuerde, esto es como alguien que está infestado, enfermo, en agonía, pero no muere. O sea, un estado decrépito, terrible, y eso es lo que las tinieblas quieren. Las tinieblas no quieren cristianos muertos porque se pueden salvar. Entienda esto, la palabra de Dios dice, para mí el morir es Cristo. Perdón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque mire, yo le digo una cosa, yo prefiero muchas veces decir, y en mi corazón lo he pensado, wow, Señor, de verdad que
entre más pronto vengan mejor, porque así uno trata al máximo de no fallar. No es una cosa de, ¿verdad? Porque va a pecar. No, no, es que nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, nuestra condición de seres caídos, en medio de un mundo lleno de tentaciones, lleno de maldiciones, lleno de tinieblas, cada día que pasa, mis amados, mis amadas, es una completa y total alerta de estar pendientes, porque las tinieblas están ahí como león rugiente viendo a ver a quién devora. Así anda Satanás. Entonces yo muchas veces digo, sí Señor, si vinieras hoy, ya mañana no es un día de peligro para saber si no pequé, si no caí. Porque yo no soy perfecto, porque usted no es perfecto, porque nosotros nos podemos esforzar, pero podemos fallar hasta con el pensamiento. Pero entonces, como no podemos determinar cuándo morir, ¿verdad? Como nosotros no podemos determinar eso, solo Dios, entonces las tinieblas quieren que usted esté vivo, pero que esté vivo muerto. O sea, que esté muerto en vida. Y por eso ellas vienen con esta potestad, de la cual voy a conducirte en los próximos minutos para que oremos y seas libre de ella. Este curso se llama Las 13 potestades de las tinieblas y cómo vencerlas en Cristo Jesús, para que tengamos autoridad en Él y podamos echarla fuera. Amén. Diga usted conmigo y ore conmigo. Le invito para que me acompañe un momento. Usted que nos está viendo en cualquier parte de Latinoamérica, del mundo, de las naciones de la tierra que nos pueda ver, le invito a que ore conmigo de esta manera. Diga conmigo, Señor, en esta hora yo te pido perdón por mis faltas y por mis pecados. Una vez más, si nunca lo has hecho, y si ya lo hiciste, hazlo una vez más, pero dile, entra en mi corazón, Jesús. Trae mi salvación y vida eterna. Escribe mi nombre ahora mismo en el libro de la vida. Yo digo mi nombre, Denis Paniagua, di el tuyo ahí. Dile, sea ahora el Dios y Padre de mi vida. Eso te asegura ahora mismo la salvación. Amén, gloria a Dios. Le doy un aplauso al Señor porque sé que alguno lo ha hecho. Pero también en esta hora dile, ahora que soy tu hijo, que soy tu hija, y si ya lo eras, también dile, yo renuncio y rompo por completo todo vínculo, todo estado de maldición por causa de la potestad del desolador. Diga, yo echo fuera de mí este diseño de los infiernos, esta estructura de las tinieblas, que tiene que ver con el contexto, con el diseño de la palabra shaman. Diga, yo renuncio a ser desolado, yo renuncio a ser desconsolado, yo renuncio a ser devastado, a ser asolado y arrasado. Y si usted dama, arrasada, asolada, devastada, desconsolada, desolada. En el nombre de Cristo Jesús destruimos este diseño. Diga, yo destruyo ahora la ruta que ha creado el enemigo por medio de los sitios, puntos de contacto y por medio de los muros que ha levantado a través de las tinieblas para que sea creada la ruta del desolador. Diga, yo destruyo esos caminos, yo destruyo esos diseños. Diga conmigo, yo destruyo toda apostasía en mi vida, renuncio a toda apostasía en mi vida y me transformo en alguien que fue, diga, que fue un apóstata, pero que ahora ha vuelto sus caminos y su mirada a Dios, para que entonces sea libre de esta potestad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Vio qué poderoso, qué sencillo y a la vez qué fuerte es esto? Porque así son las cosas en Dios. Son tan sencillas que a veces muchos no pueden con ellas, pero para eso estamos en esta escuela, para aprender y poder ser libre de estas potestades. Les recuerdo una vez más, tenemos el canal de YouTube, Profeta Denis Paniagua, para que usted pueda ver estos videos y otras enseñanzas. Asimismo, también le pongo a disposición el número de teléfono para WhatsApp o para una llamada, si usted necesita oración. Mire, hemos estado recibiendo llamadas, hemos estado recibiendo mensajes de personas de Costa Rica, de Canadá, de Brasil. Bueno, una persona de Brasil que vive en Costa Rica, he tenido el privilegio de estarla atendiendo, conocerla, pero entonces significa de personas de México, de Honduras. ¿Qué significa? Que Dios, a través de las diferentes plataformas, Él permite que seamos un canal de bendición para otros. Así es que también usted dispone de este número, 00-505-8607-6893. 00-505-8607-6893. También el correo generación sin código @gmail.com. Generación sin código @gmail.com. Bueno, como todo, llega el tiempo de la ley. Así es que para la próxima semana, si el Señor así lo permite, vamos a ver la 10ª potestad, la potestad número 10, que tiene que ver con una potestad y el número 10, que representa ley.
Esto es una ley, mis amados, y usted y yo tenemos que romper esta ley, y es la potestad del cazador. Porque una vez que usted ha sido desolado, y una vez que usted ya está desprotegido y que está ahí moribundo, envía las tinieblas al cazador para que usted sea cazado. Y yo no creo que usted quiera ser casado. Matrimoniado, sí, pero casado como un cazador que sale con su lazo, que sale con sus arcos y flechas a cazarlo, usted no debe ser presa de las tinieblas. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.